Como ya avanzábamos en el episodio anterior, vamos a hacer una serie de un mínimo de 3 episodios dedicados a la acústica en los lugares de trabajo. Hoy vamos a grabar este segundo episodio con un invitado muy especial dedicado a los temas de reverberación y fonoabsorbencia en los lugares de trabajo. Ahora mismo lo presentaremos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre lápices y pantallas, el podcast en el que hablamos de todo aquello relacionado con los espacios de trabajo, los modos de trabajar, productividad, teletrabajo, etcétera, etcétera. Hoy está con nosotros para hablar de estos asuntos un especialista en este campo, Ignacio Castro, de la empresa Gotesons, con el cual vamos a conversar acerca de los 3, 4 o 5 puntos más habituales que suelen ser duda para este tipo de situaciones. Bienvenido al podcast, Ignacio. Muchas gracias, Eduardo. Encantados de tenerte aquí. Primeramente, preséntate un poquito y la empresa en la que trabajas para que nuestra audiencia pueda conoceros un poquito. Sí, bueno, yo estoy trabajando como country manager para España y Portugal en Gotesons, que somos una empresa, bueno, es una perteneciente a un grupo que se llama Gotesons Design Group, que es uno de los grupos más fuertes en Suecia en cuanto a mobiliario y, bueno, pues entre otras cosas también absorción acústica, ¿no? Ujú. Bien, precisamente hoy de lo que vamos a intentar hablar lo más claramente posible es de estas diferencias que tienen que quedar lo más claramente que seamos capaces entre lo que es el aislamiento acústico y la fonoabsorbencia o la reverberación, para que las personas que nos escuchen tengan esa idea en mente de que no solamente son cuestiones distintas, sino que se atajan de maneras distintas. En Ujú. este caso, bueno, pues simplemente, ¿cuál sería la diferencia básica o más clara entre lo que se refiere al aislamiento acústico y la reverberación? Bueno, pues podríamos poner un ejemplo de lo que sería una ventana que diese a la calle y esa, digamos, sería una barrera acústica para que no entre el sonido de la calle y eso pues no es, no tiene nada que ver con la fonoabsorbencia. La fonoabsorbencia sería la parte interior, digamos, que el confort acústico que conseguimos dentro de los edificios. Si normalmente cuando hablamos de aislamiento acústico hablamos en un formato de decibelios y de decibelios A, cuando hablamos de reverberación o de acondicionamiento, ¿cuál es la magnitud a la que debemos prestar atención? Normalmente nos centramos más en lo que es el tiempo de reverberación. Serían los segundos que tardan viajar esas ondas de sonido por una sala. ¿Tienes más o menos algún valor de referencia que pudiéramos pensar? El valor ideal sería 0,5 segundos, entre 0,5 y un segundo, sería en oficinas, por ejemplo. Por debajo de 0,5, pues sería, por ejemplo, 0,3, que podría ser un estudio de grabación. Pero ya para una oficina no sería confortable. Como la experiencia nos dice, al menos en países como en España, el tema de la fonoabsorbencia o incluso de la consideración acústica dentro de los proyectos no suele ser algo que se considere como prioritario, especialmente cuando no se refiere al aislamiento. Tal vez al aislamiento sí se le presta más atención a Correcto. nivel de arquitectura, pero no tanto a lo que es el acondicionamiento. Sí que me gustaría que, según tu experiencia, primeramente nos indicaras qué te sueles encontrar cuando hablas de que, bueno, pues os dedicáis al tema de aislamiento, perdón, no del aislamiento, aunque también, Uh sino en -huh. el tema del acondicionamiento acústico. ¿Qué respuesta suele ser la primera que os encontráis si es que os dan alguna respuesta inmediata? Bueno, aquí normalmente uno de los problemas fundamentales que hay en los últimos años es el tema de los open space, ¿no? Espacios abiertos, porque en España no ha habido nunca una cultura de espacio abierto, ha sido más siempre despachos cerrados, individuales. Entonces, en el momento que hay una zona abierta, es donde suelen surgir más los problemas, ¿no?, de acústica. Bueno, con la consecuente pérdida de concentración y con los problemas que genera eso en los trabajadores, ¿no? Habitualmente cuando se piensa en un espacio de open space, efectivamente se dibuja y se plantea un aprovechamiento del espacio, pero sí que es verdad que hay situaciones en las que no se ha considerado mucho que el hecho de que haya varias personas, o en algunos casos muchas personas,
hablando en una misma sala pueda ser algo que resulte incluso incómodo precisamente por la cantidad de reverberación. Ujú, Y aquí sí que me gustaría un poquito pues, que nos ilustraras, porque habitualmente al pensar en acústica cuando se acomete un proyecto, es habitual que se piense en temas como paramentos, a lo mejor incluso el pavimento por temas de moqueta que se consideran más fonoabsorbentes que otros tipos de pavimentos, aunque de todo hay en el mercado, ujú, pero no mucho más allá de esto. Y sí que, bueno, pues entiendo que hay momentos en los que cuando ya se ha detectado el problema, ujú. entiendo que se puede hacer algún tipo de medición Sí. y a raíz de esa medición, pues se propondrán algunas soluciones. Y además entiendo que buena parte de esas soluciones vamos a llamarlas como de mercado, ¿no? Que son cosas que son habituales para vosotros. Ujú. Entonces sí que me gustaría que nos dieras un poquito de muestrario de cuando ocurre una situación de estas, pues cómo se procede y cuáles serían las opciones más habituales que os encontráis. Bueno, las opciones más habituales, primero, el punto más crítico en cualquier espacio es el techo, ¿no? Nosotros, cuando, bueno, tú tienes un falso techo, vamos a decir, típico enrejillado, pues esto, digamos, que no es fonoabsorbente, ¿no? Puede ser acústico, pero no fonoabsorbente, con lo cual sería una de las zonas donde solemos actuar más, en el techo. Y luego, pues en la sala, dependiendo también un poco de la actividad, ¿no? O sea, por eso te decía que es importante anticiparse, ¿no? O sea, digamos que cuando tú estás haciendo el proyecto, anteriormente a ser ocupado, digamos, sería los inicios, cuando tenías que pensar también en estos elementos, porque es verdad que estos elementos hay veces que cuando ya está el edificio hecho, pues no siempre es posible, ¿no? Colocarlos por tema de alturas, por tema, bueno, hay muchas variables que no siempre nos permiten hacer un buen, bueno, pues una buena fonoabsorbencia, ¿no? De Luego hecho, hay también, imágenes. evidentemente, influyen muchos los materiales también que hayas utilizado, ¿no? Pero digamos que nosotros lo que hacemos es actuar tanto en techos como en paramentos. Y bueno, pues ahí, evidentemente, pues hay estudios que se pueden hacer de acústica donde tenemos en cuenta, pues, por ejemplo, la cantidad de vidrio que tienes en el edificio, los metros cuadrados, también, bueno, pues saber si es una sala de reunión que normalmente la gente está sentada, pues estos elementos de fonoabsorbencia, pues entonces habría que colocarlos a una altura donde, bueno, pues las personas hablan, ¿no? Que estaría pues entre 80 centímetros y 2 metros, por ejemplo. Habría que ver normalmente pues la forma de la L, ¿no? Que solemos decir para que estas ondas, pues cuando van a rebotar siempre se encuentren en un sitio donde, digamos, absorber, ¿no? Materiales. Entonces, bueno, cada proyecto, digamos, que es diferente y esto, bueno, pues tenemos que hacer un estudio y estos estudios, de hecho, nosotros los hacemos muy habitualmente con, pues eso, con un plano, viendo pues qué tipo de materiales hay, pues si hay moquetas, si hay PVC, o sea, digamos que hay bastantes variables, ¿no? No se puede tampoco generalizar demasiado, salvo los puntos que te he comentado, ¿no? Sí que es verdad, yo recuerdo cuando empezamos a hacer tratamientos acústicos en espacios grandes, recuerdo que una de las primeras cuestiones que hicimos fue en un espacio de una triple altura aproximadamente, Ujú. descolgar unos cilindros Sí. de un material fonoabsorbente Ujú. y que pues resultaba, esa imagen resultaba un tanto chocante porque parecía como que fuera algo así como una luminaria pero que no lucía Ya, y todo el mundo pues se quedaba un tanto extrañado de que para qué claro. se ponía eso ahí. Y Sí, sí que es bueno, verdad que hoy en día es más fácil que claro. cuando alguien ve un cilindro de estos colgando del techo, pues le resulte más familiar. También hay muchas más formas, estas típicas estrellitas Sí, y que con se suelen colocar iluminación también techos. tenemos con LED, o sea, es decir, que hay Eso es. muchísimas... Porque Sí, es más enseguida, yo creo que habitual, ¿no? enseguida, Mm. cuando alguien piensa en fonoabsorbencia, enseguida te viene a la mente estos elementos que son como las hueveras que se colocan típicamente en los estudios de grabación Sí. o las trampas de ruido que se colocan en las esquinas o en los rincones de las salas donde se va a grabar. Ujú. Pero hay una, digamos, un cierto rechazo hacia los elementos acústicos. Yo creo que por dos motivos. El segundo lo hablaremos ahora, que tiene que ver más con el mantenimiento, pero el primero yo creo que también es por un desconocimiento de las soluciones de mercado al pensar
que es algo que sí o sí va a quedar como antiestético o como un parche. Y sí que Ya. me gustaría aprovechar tu presencia en el podcast para que nos dieras un poquito de muestrario de decir, oye, pues mira, pues hay situaciones que no son nada especiales, que tenemos elementos en el mercado que se pueden utilizar para muchas de las situaciones que te puedas encontrar, ¿no? Supongo. Ujú. Sí, bueno, realmente nosotros es verdad que, bueno, hacemos todo tipo de actuaciones, ¿no? No solamente en oficinas, también en colegios, por ejemplo, Efectivamente. bueno, pues como comentábamos, teatros, en pistas de pádel. O sea, digamos que la variedad y la cantidad de diseños que hay hoy en día son muy grandes, ¿no? Es verdad que los países escandinavos, pues en este sentido, pues bueno, están bastante avanzados porque ellos le dan mucha importancia al tema de la acústica, ¿no? Sobre todo por un tema de concentración, ¿no? O sea, es decir, al final el trabajador, cuando estás en un entorno que no está resuelto bien acústicamente, las pérdidas monetarias para la empresa y la concentración de los trabajadores sufre mucho, ¿no? Y también podríamos hablar del estrés que produce el ruido. Y en líneas generales, el 70% de los españoles que trabajan en oficinas no están satisfechos con el nivel de acústica que tienen en su espacio de trabajo, ¿no? Y más ahora que después pues de la situación que hemos vivido con el COVID, que mucha gente ha trabajado desde casa y bueno, pues que ha estado, digamos, tranquilo, ¿no? En la vuelta a las oficinas y el hecho de, bueno, pues el no poderte concentrar porque el cerebro humano es verdad que cuando pierdes la concentración luego cuesta mucho tiempo volverla a recuperar, ¿no? Entonces, al final es muy importante y es algo bueno, que las empresas yo creo que cada vez más apuestan por esto, ¿no? Por invertir en estas soluciones que además no son una inversión muy grande comparado con los beneficios que aportan, ¿no? Siempre suelo decir que un punto de atención cuando llegas a una oficina y te encuentras que en la escalera de incendios hay un montón de personas hablando por el móvil, debe hacer reflexionar acerca de si se habla más a gusto por el móvil, aunque sean esas llamadas de trabajo, pero que se prefieren hacer desde fuera de la oficina que desde Ujú. dentro de la oficina, porque a lo mejor dentro de la oficina las condiciones acústicas precisamente son especialmente fuertes o especialmente incómodas, Sí. mientras que a lo mejor algo tan sencillo como el salirse un poquito fuera y evitar esas reverberancias interiores o ese exceso de voces cruzadas Ujú. puede ser en algunos casos algo muy indicativo de que habría que prestarle atención a ese espacio, ¿no? Sí que es verdad, lo que comentabas antes, que cuando se establecen espacios tipo call center, sobre todo, donde va a haber muchas personas en un único espacio, Ujú. al final surge el problema y sí que es necesario conocer que cuando ese problema surge existen soluciones a posteriori que no significan tener que tirarlo todo abajo y volverlo a hacer, Sí. pero también sí que hay otra segunda derivada que va en contra de la percepción de los elementos acústicos, que es la cuestión del mantenimiento. Por una parte está el tema de la limpieza de esos elementos acústicos, ya que Ujú. para que funcionen bien fonosorbentemente tienen que tener muchas oquedades y luego la limpieza de esos elementos pues parece que va a ser más que nada un nido de polvo o algo donde se va a acumular la suciedad. Ujú. Y luego también me gustaría un poco pues despejar la duda de las cuestiones normativas de protección contra incendios en cuanto a flamabilidad de estos elementos Sí. y el cumplimiento normativo, que también es algo que a las empresas lógicamente les preocupa a la hora de instalarlos. Ujú. Sí, bueno, respecto al tema del fuego, por ejemplo, que comentabas, bueno, pues evidentemente tiene que cumplir con la normativa. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, nuestro producto fue un absorbente, la clasificación es BS1D0, ¿no? Bueno, la D sería lo más importante, que es el drop, ¿no? Digamos, las gotas esas que digamos, caerían cuando se quema, que es lo más peligroso y lo más contaminante. Evidentemente eso lo tiene que cumplir. Luego, bueno, pues en cuanto al tema de la limpieza, pues aquí ya cuando es un textil, nosotros, por ejemplo, tenemos posibilidad de tapizar estos fonoabsorbentes y el mantenimiento pues es con una aspiradora, ¿no? O sea, digamos que sería la forma más higiénica que hay porque cuando tú aspiras cualquier textil es la forma más eficaz de eliminar todo lo que serían ácaros, partículas que están en suspensión, que digamos que el textil se ocupa un poco de atraparlas, ¿no? Y luego tú es la forma más mejor, digamos, más eficaz, es con la aspiración, ¿no?
Con lo cual, yo en ese sentido no encuentro ningún problema, ¿no? O sea, digamos que hay empresas especialistas en mantenimiento y, bueno, pues cada X años o X meses, dependiendo del tráfico que tengas, pues se puede hacer limpiezas que evidentemente, pues, tanto de moquetas como de textiles, como de tejidos, que aparte hoy en día los tejidos de contract son tejidos de poliamidas y poliésteres que están perfectamente preparados para limpiar, ¿no? Y aguantar. Efectivamente, una de las cuestiones que habría que dejar también patentes es que cuando se instala un elemento fonosorbente, se utilizan elementos también de mercado que permiten una variabilidad de acabados y de estética que es suficientemente grande como para que no se mantenga esa imagen de que es un elemento que siempre va a quedar mal, pero que es necesario, Ujú. sino que se puede integrar relativamente bien en un espacio. Ya depende de la habilidad, ¿no?, de cada situación, Sí. pero sí que, por una parte, quería preguntarte si podíamos dejar claro, de alguna manera así tajante a nuestra audiencia, ¿qué diferencia hay entre sonido y ruido? Bueno, en realidad el sonido pues puede ser muchas cosas, ¿no? O sea, decir, un sonido puede ser pues desde música, el sonido pues es parte de nuestra vida y el ruido yo entiendo que es algo que es molesto, ¿no? O sea, digamos que sería aquello por encima de lo cual pues te perturba, ¿no? O sea, digamos que nosotros estamos habituados a trabajar con ruido, o sea, digamos, si tú en cualquier oficina pues te quedas callado, pues vas a escuchar, ¿no? Vas a escuchar la máquina de seguramente la fotocopiadora, el aire acondicionado, pero eso es, digamos, que son el sonido que se filtra el cerebro, ¿no? Y el ruido sería todo aquello que nos provoca pues una alteración, ¿no? Ya sea anímica o, bueno, de cualquier forma, o una pérdida de concentración que al final es lo que más afecta, ¿no? En el espacio de trabajo. Efectivamente, el cerebro funciona a su manera y hay personas que para concentrarse necesitan unos ciertos sonidos de fondo. Uh -huh. Hay personas que mantienen, pues, yo qué sé, en casa mantienen la televisión puesta Sí, para que haya ese ruido de fondo. Recuerdo incluso que durante la época de la pandemia se llegaban a vender archivos en MP3 de audio que simulaban el sonido de una oficina para sí, que las sí. personas que estaban en su casa pues tuvieran una sensación, al menos acústica, de que estaban en un espacio que ellos entienden más como un lugar de trabajo, Uh que a lo -huh. mejor trabajar desde casa les resultaba excesivamente extraño. Sí. Y sí que también quisiera, aprovechando que estás aquí, que nos dieras un poco la visión. Personalmente creo que el tema de la acústica es algo que cada vez importa más Uh y a -huh. lo que cada vez se le está prestando más atención, pero no sé si a nivel, digamos, de mercado, de vuestra facturación, de vuestras ventas o de simplemente el interés que tienen las empresas en vosotros, si también notas esta misma tendencia al alza o si piensas que por el contrario, esta sensación mía pues no es así en la realidad. Bueno, aquí es verdad que hay que hacer un poco de diferencia, ¿no? Es verdad que no todas las empresas piensan en sus empleados de la misma manera, ¿no? Digamos que hay empresas que suelen ser más, no me gusta generalizar, ¿no? Pero nuestros clientes suelen ser más corporaciones multinacionales y probablemente empresas que tienen, pues no sé, departamentos internos que se preocupan por estos aspectos, ¿no? De la salud en los espacios de trabajo y donde la acústica es fundamental. Sí es verdad que hay cierta preocupación más, pero también es verdad que hay cierto, o sea, la inversión en España, por ejemplo, comparado con otros países, es muy baja todavía, ¿no? Hay países, bueno, no nos podemos, o sea, si nos comparamos con los países del norte, como pueden ser Noruega, Suecia y demás, bueno, pues evidentemente allí la inversión que hacen es muy alta, pero porque ellos consideran esto un valor fundamental para, o sea, el trabajador, digamos, que lo cuida muchísimo como elemento, digamos, bueno, pues fundamental o sea, De la mejorar la actividad. productividad de las Ujú. personas, ¿no? Y aquí es verdad que en España, bueno, pues todavía hay un trabajo importante por delante para que esto, digamos, cale más en los empresarios en general, ¿no? Sí que es verdad, por mi parte, en mi actividad de consultor, sí que es verdad que si bien hace unos años, pues cuando hablabas de temas de acústica, la respuesta era bastante tajante en el sentido de que no había presupuesto para ello, Uh -huh. hoy sí que me encuentro más situaciones en las que ante la preocupación por la salud de las personas que está trabajando en el lugar de trabajo,
Lo que ocurre es que hay un poco menos de conocimiento de la influencia de esa calidad acústica en la salud de las personas o en el bienestar de las personas que están trabajando allí. No es tanto, hablo desde mi experiencia personal, que se les niegue esa atención, como que se piense que esa atención debe dirigirse más hacia otros puntos y es un poco más laborioso el entender que estos temas acústicos tienen también una labor bastante prioritaria a la que no se le presta tanta atención en cuanto a la calidad del sonido. Sí que, como decíamos, en temas de acondicionamiento se le presta menos atención, sí en aislamiento se presta algo más de atención por aquello de que quien está dentro de un despacho no quiere que se le oiga fuera y viceversa, Ujú. no tanto así a la propia calidad, pero yo creo que es algo más actualmente derivado de algo más de desconocimiento del peso que puede tener que de una intención de negar a los empleados esa atención. A lo mejor a la hora de emplear un presupuesto, pues se piensa que para que los empleados estén mejor, se derive todo hacia otros elementos y se preste menos atención a la acústica, pero por pensar que no era necesario. Sí que es verdad que la conversación yo me la encuentro cada vez más a menudo, que antes no se, esta conversación acerca de acústica no existía Ujú. y ahora pues cada vez existe más. Y bueno, pues empresas como la vuestra, que plantean unas soluciones que no son de ciencia ficción, sino que pues, se hacen todos los días, que se hacen en muchos países y que son algo que se compra, que se adapta, que no es un invento que se tiene que hacer en cada momento, sino que son adaptaciones de elementos de mercado que ya existen y que tienen una cantidad de acabados muy apreciable y además pues cumplen con normativas, sobre todo con temas de incendios, que suele ser algo muy reticente al ver que tienen aspecto de tela y demás, el hecho de decir, oye, pues que se pueden instalar con tranquilidad dentro de los espacios de trabajo, Ujú. siempre y cuando, y aquí sí que me gustaría corroborar contigo, no es lo mismo a la hora de colocar un elemento como los vuestros en un espacio corporativo, colocar un elemento como los vuestros que fabricarlo artesanalmente, precisamente por estas cuestiones normativas. Es Ya, decir, cuando se compra un elemento como los que, pues, en el caso vuestro de Gotesons, entiendo que se adjunta una documentación que certifica que ese elemento ha tenido unos ensayos que cumple con una cierta normativa, por supuesto. una resistencia, una estabilidad, etcétera, ante incendios, que es algo de lo que no vas a poder tener si lo haces de manera artesanal, en el sentido de decir, bueno, pues yo he visto el aspecto que tiene, esto lo hacemos nosotros, que es una cosa, en ese caso sí que es una cosa muy española, Ujú. es decir, Sí, esto no lo voy a comprar, esto lo hacemos nosotros, sí, y efectivamente en un espacio de trabajo hay que tener en consideración estas cuestiones normativas que, digamos, marcan un poco una gran diferencia sí. entre comprarlo homologadamente y hacerlo. Entiendo que es así. Es así, porque además no es solamente, bueno, el tema del fuego, eso por supuesto, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, desde el propio material, ¿no? Es decir, hay materiales que venden como fonoabsorbentes que no lo son, que de hecho son duros, ¿no? El núcleo. Cuando un fonoabsorbente, bueno, pues evidentemente tiene que ser blando, ¿no? Aparte de esto, bueno, pues el espesor que se utilice, o sea, digamos que estos materiales nosotros los fabricamos en Suecia con la garantía de que, bueno, aparte que está hecho con botellas de plástico recicladas y fibras de poliéster vegetal, es un elemento que no contamina el interior de los edificios, que es una de las cosas que también la gente se debería de preocupar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que se está respirando dentro de un edificio de oficinas, ¿no? Nosotros estas aplicaciones lo aplicamos no solamente a elementos como pueden ser paredes y techos, sino a el mobiliario, ¿no? Nosotros fabricamos mobiliario acústico, es decir, todos nuestros elementos que fabricamos, tanto sillas, bueno, todas las mamparas de separación, un montón de cosas que fabricamos, todo va dirigido al confort acústico y a la ergonomía, ¿no? Que también es muy importante. Y esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el nivel de inversión de un puesto de trabajo medio en Suecia, por ejemplo? Pues estamos hablando de 4.000 euros, o 5.000 euros en Noruega. En España no llegamos a 1.000. O sea, digamos que la silla que utiliza el trabajador, pues suele ser una silla, pues la más barata, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, te repito, o sea, es decir, no es todas las empresas así, ¿no? Pero por lo general nos encontramos que se cuida poco la ergonomía, se cuida poco la acústica, se cuida poco la cuestión medioambiental, todavía. Hombre, en el caso en el que sea una cuestión intencionada,
pues ahí no podemos hacer nada, pero si es una cuestión por desconocimiento, Por pues esperamos supuesto, que con este tipo de podcast como el que estamos grabando ayudemos un poco a que se pueda conocer un poquito más por lo que supuesto. es Yo esta de esto es una crítica, no es una crítica, es constructivo en el sentido de que al final esto es un beneficio para la empresa, no es un, o sea, invertir en acústica, invertir en ergonomía, en sostenibilidad, en realidad estás invirtiendo en tu trabajador, pero también estás invirtiendo en ti, en tu empresa, ¿no? Entonces es muy Ujú. importante que la gente esté en un entorno de trabajo saludable, que respire productos que no son contaminantes, que no vienen de países que a lo mejor no tienen los mismos controles, ¿no? Bueno, pues al final todo esto es muy importante y eso es lo que yo llevo ya muchos años, bueno, pues haciendo en España, ¿no? Y en Portugal, pues bueno, pues Ujú, trabajando para tratando que esto se de esto, conozca ¿no? cada vez más, ¿no? Aunque imagino que en su momento sería más difícil y esperamos que poquito a poco vaya siendo un poquito Sí, más sencillo a raíz precisamente de que se habla más de esto. Tanto se habla de este tipo de temas que esperamos volver a contar con tu presencia en algún episodio posterior, que seguiremos hablando de acústica. Si bien ahora hemos preparado estos 3 episodios en serie, digamos así, muy centrales y muy frontales, el tema de la acústica da para mucho y sí, hablaremos tanto desde punto de vista más teórico como desde punto de vista más práctico en episodios siguientes. La verdad que es un lujo poder contar con invitados como en este caso Ignacio, que ha tenido una gran paciencia para poder grabar el episodio porque hemos tenido muchísimos más problemas técnicos de los que habitualmente hay. Cuando se graba un episodio de un podcast siempre hay cosas que ocurren. Hoy han pasado unas cuantas más y sí, bueno, pues pero bueno. Ignacio ha tenido bastante paciencia para poder grabar hoy. Y sí que ahora ya lo que tocaría es bueno, que nos dijeras un poco vuestros datos de contacto y sobre todo creo que es muy interesante el poder ver con imágenes lo que tenéis, sobre todo a nivel de web, como nos escuchan personas de diferentes países, Sí, entiendo que lo más útil es que se puedan conectar a algún sitio donde puedan ver imágenes tipo catálogo y demás o de obras realizadas, sí. un poquito para que vean la cantidad de cosas que se pueden hacer y del aspecto que se puede lograr. Genial, pues nada, nuestra web gotesons.com, luego ahí ya pues puedes seleccionar el idioma que quieras y Gotesons, bueno, pues Gotesons con dos S, en realidad se pronuncia Jotesons, pero bueno, en España lo llamamos Gotesons. Y bueno, gotesons.com y ahí tienes los contactos de todos los country manager también de los países, entre los que me encuentro yo, y ahí, bueno, pues tenéis mi teléfono, mi correo electrónico y, por supuesto, estaré encantado de atenderos. Por supuesto que dejaremos esto también en las notas del programa para que sean Genial. directamente clicable y puedan acudir a la web. Y desde luego, pues volver a agradecer a Ignacio su presencia aquí con todos nosotros hoy. Esperamos volver a contar con su presencia en el futuro. Claro que sí. Y oye, pues muchas gracias. Muchísimas gracias Y a ti, Eduardo. Ha sido un placer, de verdad. por supuesto que es un placer también tenerte aquí. Y volveremos a hablar en el futuro. A todos vosotros que nos escucháis, nos escuchamos en el próximo episodio.